Bienvenidos todos a este nuevo espacio de la gastronomía de la Unidad Educativa Colegio Profesor Gustavo Garrido. Le habla el profesor José Gregorio Hernández y hoy tengo un invitado especial. Está conmigo mi hijo Gregory, quien es el que va a traer la receta para esta ocasión. Se trata de unos brownies de chocolate, súper deliciosos, súper especial. Entonces, Gregory, vamos a preparar hoy este delicioso plato. Espero que a ustedes todos les guste. No se vayan, ahorita comenzamos con nuestra preparación. Muy buenos días, tengan todos. Estoy muy contento de estar aquí ahora con ustedes. Curiosamente, ahora mismo acabamos de cambiar el puesto. Mi papá está grabando y yo estoy dando esta clase. Esta clase está muy buena. ¿Por qué? Porque lo dulce es lo mejor. Vamos a ver qué es lo que vamos a preparar hoy. Hoy vamos a preparar una deliciosa receta de brownies. Los brownies funcionan para cualquier tipo de ocasión. Puede ser un postre, puede ser una cena, puede acompañarse con helado. ¿Qué se necesita para poder hacer un brownie? Lo necesario es, como toda cosa horneada, tiene que necesitar harina. Necesitaremos unos 120 gramos de harina de trigo, 180 gramos de azúcar, aunque podría ser al gusto dependiendo de la persona, si le gusta más dulce o menos dulce. 100 gramos de margarina, 15 gramos de cacao en polvo, un huevo, una pizca de polvo de hornear, literalmente una pizca, 50 gramos de chocolate oscuro y una cucharadita de aceite vegetal. Eso es lo que vamos a necesitar ahora para esta receta. Posteriormente vamos a empezar con la elaboración. Bueno, empezaremos con la preparación de nuestro brownie. Vamos a necesitar, que olvidé mostrarlo, 50 gramos de chocolate para postres. Es importante entender que es para postres y no de cobertura. Normalmente la gente se confunde. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner los materiales de chocolate junto con la mantequilla en baño María. Vamos a proceder a romper estas barras para que sean mucho más fáciles de derretir. Son 50 gramos, recordemos, de chocolate para postres. Procederemos a colocarlo en la olla, en baño María. Entendamos por baño María una agua prendida en candela debajo. Colocaremos aquí la margarina, todo junto, y colocaremos el cacao en polvo. ¿Para qué colocamos cacao en polvo junto con el chocolate? Porque el chocolate le da sabor al brownie, pero el cacao en polvo le da amargura, le da amargo al brownie, lo que lo hace muchísimo más delicioso y le da la oscuridad que tiene característica al brownie. Vamos a hacer un pequeño truco que yo aprendí a hacer personalmente. ¿Por qué? Porque aquí en Mérida el clima es muy frío y también es muy seco. Entonces, ¿cómo hacemos que un brownie quede no seco, sino húmedo o suave por dentro? Le echamos un chorro, el equivalente a una cucharadita de aceite. Eso es todo lo que le vamos a poner. ¿Por qué? Porque el aceite, a diferencia de la mantequilla, no se solidifica, es líquido, incluso en temperatura ambiente. Eso hace que la mezcla esté mucho más suave para cuando ya esté horneado. Procedemos a ir batiendo poco a poco esta mezcla. Hay que tenerle mucha paciencia. El fuego lo tengo en baja llama. ¿Para qué? Para que no se queme el chocolate. Cuando se quema el chocolate empieza a ponerse grumoso. Lo que necesitamos es una mezcla consistente de una crema muy buena y empezamos a ver que es oscura. Poco a poco se van a ir derritiendo estos elementos. ¿Qué se recomienda también para esto? Para evitar el baño María. Si las personas cuentan con un horno de microondas, simplemente se coloca todo en un bol y se colocan todos los elementos que están aquí adentro. Y el horno de microondas se encarga de derretirlo todo. Entonces vamos a ir dejando esto un momento. ¿Para qué? Para concentrarnos en el otro bol. Este otro bol que está aquí, vamos a hacer lo siguiente. Colocaremos el huevo
Acordémonos que esta es una mezcla de 4 porciones de aproximadamente 100 gramos. Colocaremos el huevo aquí y procederemos a batirlo solo un poco. ¿Para qué? Para que la clara y la yema se unan. A batirlo solo un poco y a una velocidad media. Tampoco tan lento ni tampoco tan rápido. Una vez unida esta mezcla, vemos que tenemos una mezcla uniforme. Procedemos a colocar lentamente el azúcar. Una mano teniendo el azúcar y con la otra vamos mezclando. ¿Qué buscamos con esto? Tener una consistencia cremosa con el azúcar y el huevo. Bien, ya teniendo esta consistencia, podemos batirlo un poco más rápido para que todo se integre. Okay. Recordamos que tenemos también el baño María cocinándose, entonces no hay que tardarse mucho tiempo. ¿Por qué hago esto mientras tengo el baño María? Para aprovechar el tiempo que se cocina ya, yo hago esto. ¿Por qué? Para que al mismo tiempo todo esté listo. Bien, volvemos aquí al baño María. Ya empezamos a tener una mezcla líquida y muy deliciosa. Vamos a ir removiendo poco a poco la mezcla para que el chocolate y la mantequilla vayan derritiéndose. Vamos a encontrarnos con una mezcla bastante viscosa, no tan líquida, sino como con una contextura de crema. ¿Qué haremos una vez se termine esta mezcla? Dejarla reposar un poco. ¿Por qué? Porque si la echamos directamente en la mezcla de huevos y azúcar, puede que el huevo se cocine, haga un efecto de cocinado por el calor de esta mezcla. Y eso va a hacer que finalmente el sabor del brownie quede con sabor a huevo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Derretir esto, hacer que termine de derretir y lo vamos a hacer descansar. Este momento puedo terminar aquí de dejarlo con una consistencia uniforme y una vez esté reposado volveremos con la instrucción de cómo continuar haciendo el brownie. Hemos vuelto. Una vez está ya un poco reposada la mezcla, miren cómo queda. ¿Qué hace que quede así de derretida? Obviamente que está tibia, pero aún así está soportable el calor. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta mezcla? La colocamos en el bol con el huevo y el azúcar que previamente preparamos. Vamos a irlo colocando lentamente, un poquito a la vez, para que la mezcla se vaya integrando con el huevo y con el azúcar. Echamos un poco y damos vueltas con el batidor. Echamos vueltas. ¿Esto qué hace? Evita que todo el calor se concentre en un pedazo de la mezcla y haga un proceso de cocción en el huevo. Lo que necesitamos es que el calor se disipe, se vaya disipando a medida que va bajando la mezcla de chocolate. ¿Qué hacemos con el sobrante de chocolate que queda en la olla? Agarramos una miserable y terminamos de añadirlo en el pote. No es necesario añadir todo el chocolate, lo importante es aprovechar la mayor cantidad de mezcla. Una vez está agregado esto, procedemos a batir un poco más y fíjense que ya la mezcla del huevo, el azúcar y la mezcla del chocolate previo ya está casi lista. Bien. ¿Qué es el último paso que necesitamos ahora mismo? El último paso que necesitamos ahora mismo es colocar la harina y el polvo de hornear. Particularmente yo lo que hago es mezclar el polvo de hornear directamente en la harina y ponerlo en el primer lote de harina. Yo normalmente la divido en 3. Primer lote de harina y vamos mezclando hasta que se integre. Así evitamos que se hagan grumos y aún así mantenemos la temperatura de la mezcla. Entonces, una vez está todo integrado, colocamos la segunda tanda de la harina y vamos a darnos cuenta que la mezcla va espesando poco a poco, pero sin hacer ningún tipo de grumos. Hay que mezclar lentamente
no hay que hacerlo de manera rápida y en forma circular. Y finalmente colocamos la tercera tanda de la harina. Entonces, cuando ya terminamos de mezclar estas 3 tandas de harina y cuando todos los ingredientes se mezclan y se integran, la mezcla de el brownie va a quedar más o menos con esta consistencia. Una consistencia cremosa, pero no líquida, sino bastante densa. Esta es la mezcla que necesitamos. Aquí es donde se pone a actuar la pequeña cucharada de aceite que le agregamos. Porque si la mezcla fuese de solo mantequilla sin aceite, se pondría como mezcla de galletas, demasiado densa, la cual haría que ni siquiera pueda levantarse y que quede muy seca por dentro. Bien, una vez esta mezcla está ya bien revuelta, obviamente no de manera rápida, procederemos a colocarnos en el molde. Previamente, antes de esto, voy a decir que yo uso estos moldes tipo refractario que permiten cocinar 2 porciones a la vez. Yo tengo 2 de estos porque vamos a utilizar 4 porciones. El truco para poder hacer esto es primero enmantequillar y enharinar la mezcla. Previamente, mientras se hace esto, es donde yo particularmente enciendo el horno. Mientras yo enmantequillo y enharino los moldes y coloco la mezcla, el horno se va precalentando. Entonces voy a proceder a hacer eso y ya volveremos. Ya con el horno encendido, vamos a proceder a enmantequillar y enharinar los moldes. ¿Qué es lo que hago yo particularmente para esta mezcla de brownies? Mezclar un poco de harina y un poco de cacao. ¿Por qué? Es simplemente por estética en realidad. Porque cuando uno mezcla, cuando uno enharina con harina solamente, obviamente esta parte del fondo queda blanca y queda blanca con amarillo con la mantequilla, entonces no se ve muy bien estéticamente. Haciendo esta mezcla de cacao y harina, hacemos que el brownie por fuera quede, en el fondo quede marrón, entonces le da un muy buen color y una buena estética al brownie. Aquí es donde nos ponemos las manos sucias. ¿Por qué? Porque procedemos a enmantequillar los moldes. Agarramos una cantidad generosa de mantequilla con un dedo y lo procedemos a extender en la parte del fondo y a cierta altura de nuestros moldes. Entonces, ya una vez está enmantequillado, recordemos que en este proceso de mantequillado tenemos que cubrir toda la superficie y no tenemos que ser tacaños a la hora de cubrir. ¿Bien? ¿Por qué? Porque así será muchísimo más fácil desmoldar el brownie cuando ya esté horneado. Una vez esto esté listo, mantequillamos el otro. Un poquito más de mantequilla. Y ya, cuando ya está mantequillado este otro molde, procedemos a colocar nuestra mezcla de harina y cacao en polvo. Yo normalmente hago lo siguiente, echo una cantidad generosa aquí y empiezo a pasarla por toda la superficie que ya está mantequillada. Fíjense que yo mantequillé más o menos a una altura de unos 3 centímetros. ¿Por qué? Porque el brownie se supone que no debe crecer mucho, por eso es que tiene tan poca cantidad de polvo de hornear. El brownie es una torta de chocolate plana, de hecho el brownie surgió de un accidente. Cuenta la leyenda que un rey quería comer una torta de chocolate, pero al chef no le quedaba más levadura o más polvo de hornear para poder hacerla. Entonces simplemente hizo la mezcla, no le puso mucha levadura o mucho polvo de hornear y le salió una torta de chocolate plana. Y de ahí se dice que nació el brownie. Entonces cada cosa que vemos alrededor tiene su historia y tiene su forma de ser. Ya están enmantequillados y enharinados ambos moldes. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a proceder a poner la mezcla del brownie. Fíjense que a medida que ha pasado el tiempo, la mezcla se ha puesto más dura.
¿Por qué? Justamente por lo que les digo. Mérida tiene un clima bastante seco y bastante frío. Eso hace que las mezclas se vuelvan un poco más densas. Hay que tener mucho cuidado a la hora de poner la mezcla de brownie. Tenemos que entender aquí que estamos haciendo 4 porciones de 100 gramos cada una aproximadamente. De modo que yo ya le tengo medida, ya tengo medida estos dos moldes y ya sé exactamente qué cantidad poner. Pero obviamente si ustedes tienen, y de hecho es más recomendable, una bandeja completa, se puede colocar ahí. Lo que importa aquí en este momento es tener mucha paciencia e intentar poner esto de manera uniforme. Ya se me está empezando a acabar la mezcla aquí, entonces lo que voy a hacer es proceder a soltar esta parte aquí, soltar esta parte por aquí, poco a poco. ¿Y qué hago con el resto en el bol? Agarro una miserable, sencillo. Con una miserable, raspo lo que está aquí. Y tenemos lo que resta de mezcla de brownie. Bien. Procedemos aquí a aplanar un poco. Recuerden que no hay que arrastrar la mezcla porque está bastante densa, entonces eso podría arrastrar el mantequillado que está debajo. Lo que vamos a hacer es simplemente aplanar y extender. Aplanar y extender, poco a poco, con mucho cuidado y con mucha paciencia. Entonces aquí podemos aplanar un poco, dejar este borde plano y este también. No hace falta que quede perfecto, si ustedes se ponen a ver. ¿Por qué? Porque cuando otra vez entra al horno, la mezcla agarra calor y se empieza a poner más líquida y se extiende uniformemente por el lugar, por el molde. Entonces fíjense ustedes, ya tenemos aquí estos dos moldes, fíjense lo que tiene. Voy a buscar muy rápidamente un peso para que vean que probablemente tenga un aproximado cada molde de 600 gramos. Si le restamos a eso el 646 gramos aquí, y aquí tenemos 658. Me estoy excediendo por una pizca pequeña. Lo que voy a hacer es, obviamente, pues quitar un poco de aquí y colocarlo del otro lado. Un poco nada más. Estamos hablando de que nos pasamos un par de gramos. ¿Pero para qué? Para que las porciones sean virtualmente iguales. Ya con el pequeño pedazo que le saqué de aquí, ya tenemos. Entonces, como ya le tengo medido esto pesa 648, estoy dándome cuenta que en cada porción aquí hay 200 gramos aquí y 200 gramos aquí. Una vez se meta al horno, vamos a proceder a hacerlo. El horno está precalentado a aproximadamente unos 100 grados. ¿Por qué? Porque no queremos que la mezcla se queme. ¿Ok? El brownie, al ser muy pequeño y al tener una superficie muy oscura, no es que se quema, sino que se tuesta y se vuelve muy, muy oscuro y muy galletoso. Entonces vamos a ponerlo a fuego lento y simplemente a fuego lento lo colocamos. Una vez adentro, esperamos unos 40 minutos y los volvemos a revisar. Entonces esperaremos ese tiempo y volveremos aquí. Bueno, una vez hayan pasado 45 o 50 minutos a una temperatura de 110 grados más o menos, vamos a saber y vamos a ver que los brownies tienen cierta consistencia. Lo que hay que hacer para revisarlos es abrir un poco la puerta del horno y revisar si la superficie se ve brillante pero no se ve líquida, sino que se ve cocida. Entonces aquí ya vemos que el brownie se ve cocido por la superficie. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente que un brownie esté listo tiene dos indicativos. El primer indicativo es que empiece a oler. Cuando empiece a oler a chocolate, el cuarto, la cocina, la casa, ahí es donde vamos a darnos cuenta que el brownie se está cociendo efectivamente. Entonces vamos a abrir el horno. ¿Para qué? Para buscar el segundo indicativo, que es abrir un poquito el horno, no todo, introducir un palito ya sea de madera o un estilete, como lo estoy haciendo aquí,
introducirlo y sacarlo. Y si sale limpio, como aquí podemos ver, está limpio, no sale con grumitos ni nada líquido, eso quiere decir que la mezcla está potencialmente lista. ¿Qué vamos a hacer en este punto? Vamos a apagar el horno, lo dejamos reposar unos minutos y cuando ya hayan pasado unos 10 minutos se sacan del horno para poder hacerlos reposar fuera del horno. Entonces vamos a dejarlos reposar y volvemos ahorita. Hemos sacado ya los brownies del horno. Aquí los tenemos. Hay que recordar que después de que se sacan del horno se dejan reposar un poco fuera. ¿Por qué? Porque en la repostería las tortas y los brownies tienen que desmoldarse tibios. ¿Para qué? Para que no estén demasiado calientes y demasiado líquidos o sudorosos para que no se deshagan, o que no estén demasiado duros cuando están fríos. Entonces en este punto, ¿cómo sabemos que está tibio? Podemos manipular el molde con las manos, pero sigue caliente. ¿Qué podemos hacer aquí? Con un cuchillo o con una misma espátula, voy a utilizar en este caso el cuchillo, se corta a la mitad esta porción. ¿Por qué? Porque recordemos que son 4 porciones de 100 gramos cada uno. Entonces aquí hay 2 porciones y en este otro molde también hay 2 porciones. Cortamos un poco, quedó bastante crujiente por fuera, si nos damos cuenta. Y en este caso yo me ayudo de esta espátula. ¿Para qué? Simplemente para tocar los bordes de aquí afuera. Ajá, levantar un poco con mucho cuidado, sin miedo, pero con mucho cuidado. ¿Para qué? Para despegar nada más estos bordes. Simplemente algo tan sencillo como agarrarlos del fondo, voltearlos. Y fíjense que lo que estaba diciendo antes, ¿por qué mantequillamos con cacao en polvo? Para que quede oscuro y la estética se vea muy bien. Ahora vamos a ver aquí el medio del brownie, que se ve muy suave, de hecho está bastante suave. Y por fuera está crujiente, tiene una capa que se rompe. Bien, vamos a cortarlo aquí, este pedazo. Y aquí vemos qué delicia tenemos aquí, de hecho está brillante por dentro. Eso es el efecto de la mantequilla y la pizca de aceite que se le pone. Bien, voy a cortar un pedazo aquí y con su permiso voy a probarlo. También le daré a mi papá para que pruebe. Esta es la receta de brownies. De hecho, así como está, es súper delicioso. Se puede acompañar, como dije, con helados. Es un postre muy, muy bueno. Y bueno, espero que lo disfruten y que lo hagan y que muestren cómo han progresado. Y bueno, me despido y bueno, para hasta otra ocasión nos estaremos viendo. Adiós. Delicioso. Después de haber visto cómo se prepara, yo tengo mi prueba aquí, ya la probé, muy sabrosa. Les invitamos a que ustedes la realicen y le damos las gracias a mi hijo Gregory, que ha preparado estos brownies tan deliciosos para que ustedes se atrevan en sus casas a hacerlo. Yo les garantizo que si siguen todas las instrucciones, ustedes van a conseguir un brownie muy sabroso, exquisito, delicioso. Entonces, con esto le damos fin a nuestra entrega de hoy, los brownies deliciosos. Espero que los hagan y será bueno hasta una nueva entrega. Gregory, se puede despedir. Hasta luego, muchachos. Entonces, continúen intentando y continúen creando. Nada es como la cocina, es parte de la vida. Así que nada como hacer arte en la cocina. Vamos a continuar con esto y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.